Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Estoy planeando abandonar a mi familia tan pronto como cumpla 18 años. Mi familia apesta. Yo, 17M, cumplo 18 años en 2 semanas y me voy a ir de aquí tan pronto como el reloj marque la medianoche. Mis padres tienen un sesgo extremo hacia mis hermanos menores, 16 y 15 años. Ha sido así desde siempre. No tengo ni idea de por qué. Siempre he sido yo quien tenía que hacer todas las tareas de la casa. También siempre me he visto obligado a practicar todos los deportes que pude hasta el punto que no tenía tiempo en los 365 días del año. Mi padre me dijo que me enseñaría a ser un hombre de verdad. Pero mis hermanos nunca tuvieron que hacer nada de esa mierda. Ambos son tan gordos y perezosos que se sientan y juegan videojuegos todo el día y toda la noche. Faltan a la escuela al menos el 30% del año y mis padres los malcrían constantemente. Ya tienen miles de dólares de cumpleaños, Navidad y otros días festivos. Tan pronto como cumplí 12 años, me dijeron que ya no recibiría regalos de mis padres que no fueran lo esencial. Me dijeron que tenía que pagar mi teléfono y cualquier otro gasto que quisiera tener y que nunca pidiera nada. No pude tener un teléfono ni nada realmente especial para mí hasta los 16 años porque no pude encontrar ningún trabajo real que pagara un buen dinero. Mis padres también esperan que cuide de mis hermanos menores cuando sea adulto. Mis hermanos menores han decidido que no irán a la universidad y no planean trabajar un día en sus vidas. Mi padre me dijo: te mantuvimos vivo, nos lo debes. Vete a la porquería. Dejo una carta desagradable sobre la mesa cuando me voy y cambio mi número de teléfono, correos electrónicos y todo. Nunca podrán contactarme sin importar cuánto lo intenten. Sé que mis hermanos menores van a tener problemas de por vida, ya que no tienen experiencia sobre cómo sobrevivir en el mundo real, pero no me importa. Esa es la carga de mis padres ahora. Espero que se vayan a la quiebra por tener que financiar los estilos de vida de mis hermanos y espero que lo pierdan todo. No tengo simpatía por estas personas y nunca me sentiré mal sin importar lo que les pase. Lo único que le debo a mis padres es el hecho de que debido al trato de porquería a lo largo de los años, soy capaz de sobrevivir por mi cuenta en el mundo. Iré a la universidad para estudiar finanzas en Virginia, no tienen idea de que me han aceptado en ninguna universidad, ni siquiera me lo pidieron, y también estoy muy en forma física debido a que practico varios deportes al año. Sin embargo, el trauma nunca desaparecerá. Me quitaron toda mi infancia y nunca los perdonaré por ello. Todos pueden irse a la porquería. Primera actualización. Estoy feliz de informar que me he ido oficialmente. Así que las últimas 2 semanas después de que hice esta publicación han sido una locura estresante, pero las resumiré aquí. Cambié mi número hace unos días llamando al proveedor de mi tarjeta SIM. Luego fui y obtuve una copia de mi certificado de nacimiento, ya que no sé dónde estaba mi certificado de nacimiento real, no podía preguntar a mis padres. Y también me aseguré de verificar que mi cuenta bancaria fuera segura y no compartida con mis padres. Compré un boleto de avión la semana pasada para volar al Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia, justo a las afueras de donde asistiré a la universidad en Fairfax. Finalmente, llamé a uno de mis primos, con quien soy muy cercano, y le pedí que por favor me recogiera alrededor de las 12:30 de la mañana de anoche. Estuvo de acuerdo con mi decisión de irme y me dijo que estaba orgulloso de mí por tomar medidas para mejorar mi vida. Empaqué mis cosas después de que todos se habían ido a dormir y esperaron. Decidí mantener mi nota a mi familia corta y dulce. Todo lo que escribí fue que me estaba mudando para ir a la universidad en California y que nunca volvería. Entonces, anoche mi primo me recogió, fuimos a la estación de policía donde les di mi identificación adecuada y les informé que no estoy desaparecido y que me voy por mi propia voluntad ahora que tengo 18 años. Me dijeron que lo tendrán en cuenta y que estarán atentos a esa posible llamada en los próximos días. Dormí unas horas con mis primos y luego salí del Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans a las 6 de la mañana. Ahora estoy sentado en mi dormitorio universitario a 950 millas de casa y nunca he sido más feliz en mi vida. No puedo esperar para conocer gente nueva y finalmente disfrutar de mi juventud. Gracias a todos los que me dieron excelentes consejos aquí y comentaron su apoyo.
No esperaba que esta publicación despegara como lo hizo, pero estoy feliz de que mi historia haya afectado a tantos. Actualizaré de nuevo en unas semanas. Segunda actualización. Maldición. Esta publicación despegó nuevamente estos últimos 2 días. Mi teléfono ha estado explotando con demandas de una actualización, así que lo entregaré. La vida ha sido buena. He estado en contacto con el primo que me ayudó y también con algunos otros miembros de la familia de casa. Dijo que mi madre vino a su casa el día después de que me fui para hablar con mi tía sobre mi partida. Ella lloró y le dio a mi tía toda esta historia sollozante sobre cómo no puede creer que los abandonaría, y mi tía le dijo que tal vez no debería haberme tratado tan mal durante toda mi vida, lo que causó una gran pelea y terminó con mi madre siendo expulsada de su casa. Así que parece que irme ha causado más o menos el alboroto que imaginé. Me ha ido bien, he conocido a mucha gente nueva y he hecho amigos a través de clases y vecinos de dormitorios. Estoy en un mejor estado mental de lo que he estado en mucho tiempo. Me siento tan aliviada y siento como si me quitaran un gran peso de los hombros. Se siente tan bien venir aquí y leer todo el apoyo y los comentarios positivos que estoy recibiendo. Estoy muy agradecido por esta comunidad. Continuaré publicando actualizaciones en las próximas semanas. Gracias por todo a todos. Nueva actualización. Como prometí, estoy aquí para otra actualización. Esperé mucho tiempo entre actualizaciones para realmente dejar que mi vida se desarrollara para poder contarles mucho. Las cosas han sido geniales. Regresé a mi ciudad natal para el Día de Acción de Gracias y Navidad para pasar tiempo con mis tías, tíos y primos. Literalmente a cuadras de la casa de mis padres, pero ya no son bienvenidos en esos eventos, así que no estaba preocupado. Todavía no saben dónde estoy o qué estoy haciendo y aparentemente han renunciado a intentarlo, lo cual me alegra perfectamente. La universidad ha sido excelente, ha hecho muchos amigos nuevos y ha mantenido las calificaciones altas. Amo mi nueva vida, honestamente. Nunca fui a terapia ni nada, a pesar de las numerosas sugerencias de algunos de ustedes, pero siento que lo he hecho lo suficientemente bien sin ellos. He aprendido en estos meses lo resistente que realmente soy. Conseguí 2 trabajos en diferentes restaurantes de la ciudad alrededor del campus, principalmente lavando platos y trabajando en ensaladas. Cosas simples, pero estoy ganando suficiente dinero adicional para mantenerme. Desde que obtuve un viaje gratis a JMU, no tengo que preocuparme por una cuenta de ahorros para la universidad ni nada, así que eso es una gran ventaja. Gracias por todo el apoyo continuo y los comentarios durante los últimos meses mientras he estado en silencio. Espero que disfruten de la actualización. Volveré algún día. Mucho amor. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.